La casa de Israel y la casa de Judá. ¿A cuál casa perteneces tú? Te hago esa pregunta. Si tú dices que no perteneces a ninguna de esas dos casas, entonces estás diciendo que estás fuera del pacto. Quien diga que el pacto no es un pacto matrimonial, simplemente está diciendo que ignora las escrituras. Cada vez que usted lee en la Biblia la palabra pacto como antiguo pacto o nuevo pacto, está hablando de un pacto matrimonial, está hablando de un matrimonio. En Jeremías 31:31 dice así: He aquí vienen días, dice Jehová o Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Por qué dice nuevo pacto? Porque hubo un viejo pacto, un antiguo pacto. Y la palabra pacto no está hablando de Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento, no. Está hablando de un pacto matrimonial con la nación de Israel. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová o Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Usted debe de saber que Israel, las 12 tribus, se dividieron en dos casas. En la casa del norte, conocida también como el reino del norte, y en la casa del sur, conocida también como el reino del sur. A la casa del norte se le llama y se le llamó Israel, y a la casa del sur se le llamó Judá. No se lo olvide, porque si usted no entiende esto, no va a entender la Biblia. Y eso ha pasado a través de los años, a través de los siglos. Aún teólogos no han entendido qué significa con la casa de Israel y la casa de Judá. Se los garantizo. Dice 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Quiere decir que cuando el Señor sacó a su pueblo, a Israel, de Egipto, e hizo un pacto, ya lo he explicado en otro video, y ellos aceptaron ser su pueblo y que Él fuera su Dios. Allí se estaban matrimoniando, allí se estaba casando la nación de Israel con Dios, con el Eterno. Ahí se estaba casando Israel cuando aceptaron que Él sería su Dios y que ellos iban a guardar sus estatutos y sus decretos. Esos vienen siendo lo que conocemos como los votos matrimoniales. Entonces Israel se casó en sentido figurado, no literal, se casó con el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, su pacto matrimonial, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Es lo que les acabo de decir, que Él fue marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nótelo bien, porque si usted no pertenece a la casa de Israel, reino del norte, o a la casa de Judá, reino del sur, entonces usted está fuera de estos pactos. Después de aquellos días, dice Jehová o Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no señalará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, a Jehová, a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, los niños de escuela dominical, hasta el más grande, ancianos y pastores, obispos. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quiere decir que con el nuevo pacto iba a haber un sacrificio y ya nunca más se iba a acordar de sus pecados. Por eso es que el sacrificio del Mesías, de Jesús, de Yeshua, es suficiente para la salvación de su alma. Él dijo en la cruz: consumado es. Él terminó con el precio del pecado. Él terminó su obra por todos los pecados. Ahora vamos a ver que aquí está haciendo
Aquí está prometiendo Dios un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Por qué con el reino del norte y no con el reino del sur? Porque el reino del norte, al serle infiel a Dios con ídolos, con imágenes, con estatuas, con dioses falsos y otros pecados, hicieron que Dios se divorciara de ellos. Usted lee el libro de Oseas y el libro de Oseas lo enseña claramente. Dios se divorció del reino del norte. Por eso es que el reino del sur, o sea, los judíos, después de la cautividad a Babilonia, después de 70 años, sí regresaron a la tierra de Israel. En la casa de Israel, el reino del norte, 10 tribus nunca regresaron a Israel. Por eso es que cuando usted lee los famosos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos mayormente, usted lee mucho la palabra judíos. ¿Por qué judíos? Porque los judíos fueron los que sí regresaron a su tierra prometida. Las 10 tribus, el reino de Israel o la casa de Israel, el reino del norte, nunca regresaron hasta el día de hoy, 2018. En el año 2018 no están las 10 tribus todavía reunidas allá. No están. Esa fue la causa principal por la cual el Mesías, Jesús, Yeshua, no estableció su trono, su reino. Estaba escrito que tenía que establecer su trono y su reino. Y esa fue la causa principal, porque las 12 tribus no estaban. Él dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas, Mateo capítulo 10, de la casa de Israel. Él también dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Las 10 tribus de Israel, el reino del norte. Pero el reino del norte perdió su identidad al mezclarse con los asirios y después con otros pueblos. Se mezclaron. Y yo quiero que noten acá en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Quiero que vea este pasaje de Jeremías. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, reino del norte, y la casa de Judá, reino del sur, un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Es el sacrificio del Mesías, el sacrificio de Jesús, el sacrificio. Cuando usted acepta y cree en Jesucristo como su Salvador, como su Mesías, cuando usted lo acepta a Él como su Señor, su Salvador, usted está aceptando que usted se va a casar otra vez con Dios. ¿Por qué digo otra vez? Porque nuestros antepasados, las 10 tribus, el reino del norte, la casa de Israel, se divorció. Nosotros somos descendientes, para ser más específico, descendientes de las 10 tribus perdidas. ¿Usted no lo cree? Entonces usted está afuera. Y no estoy tratando de obligarlo a creer, pero la Biblia es clara. Cuando se nos quita el velo que tenemos, el velo grecorromano, porque el Imperio Romano tuvo mucho que ver en esto, en las traducciones y más que nada en las teologías falsas que hemos predicado y enseñado por siglos. Cuando a usted se le cae esa venda de los ojos, usted va a entender que usted o pertenece a la casa de Israel, reino del norte, o pertenece al reino del sur, al reino de Judá. Por eso es que usted ve en Apocalipsis 21:12, si mal no recuerdo, 21:12, que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada puerta es una perla y cada puerta tiene el nombre de una tribu de Israel. Déjeme decirle, cuando descienda la Nueva Jerusalén, ahí ya no hay gentiles, porque la palabra gentiles significa paganos, idólatras. Y cuando usted se convierte al Dios de Israel, le voy a hablar en palabras cristianas para que me entienda. Cuando usted se convierte a Cristo, usted se está preparando como novia. Ahí es donde dicen que la iglesia se va a casar con Cristo. Usted está preparando, está aceptando el pacto matrimonial. Cuando descienda la Nueva Jerusalén, desciende también, nos casamos con el esposo que es el Mesías. Y vamos a entrar por una de 12 puertas. En otras palabras, usted que dice que es gentil, usted es descendiente de uno de las 12 tribus. Ya sea del reino del norte, las 10 tribus, la casa de Israel, o el reino del sur, la casa de Judá.
O usted es judío o usted es un israelita. Déjeme decirle, yo soy un israelita. Tal vez yo no sea judío, tal vez no lo sea, a lo mejor sí soy y no lo sé. Pero yo creo más bien, yo creo que soy israelita de la casa de Israel, reino del norte. Porque se cumplen todas las profecías en nosotros, los gentiles. Ya expliqué en el video anterior que es un judío y que es un gentil. Dice en Hebreos 10, y se vuelve a repetir, versículo 15 y 16 y 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Porque el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Porque hemos creído en Jesucristo. Hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hemos aceptado el nuevo pacto matrimonial. Damas y caballeros, si usted no es judío, entonces usted es uno de la casa de Israel, del reino del norte. Usted es una israelita. Tal vez le cuesta trabajo aceptarlo. Ahí me tomó meses y meses y meses de estudio. El Espíritu Santo, por supuesto, hablándome. El Señor enseñándome la Escritura. Y por supuesto también usando a instrumentos humanos. Estaba escrito que en los últimos días el conocimiento iba a aumentar. Daniel 12:4. Estaba escrito que los sellos se iban a quitar. Daniel 12:9. Y hermano, hermana, yo sé que a usted le cuesta trabajo. Usted dice yo soy un gentil. Si usted dice yo soy un gentil, está diciendo yo soy un pagano, un idólatra. Ese era el concepto que se tenía en los tiempos de los apóstoles y antes de los apóstoles, en el tiempo del mal llamado Antiguo Testamento. Ser un gentil era estar alejado de la ciudadanía de Israel. Pero si usted ya creyó en Jesucristo, eso es una prueba de que usted es descendiente, no solamente también una de las 12 tribus, también es descendiente de Abraham, como dice Gálatas 3:29. Usted es linaje de Abraham, usted es esperma de Abraham. Que el Señor los bendiga a todos. Shalom.